Muy buenas a todo el mundo. Quería hacer este vídeo hoy para explicar un poquito de qué forma trabajo y qué parámetros considero que son importantes para las personas que pretendéis hacer fuerza o todavía no os habéis lanzado a hacer fuerza, ¿vale? Indistintamente del contexto en el que os encontréis, el trabajar la fuerza es un requerimiento del cuerpo súper necesario, dado que la aplicación de fuerza se manifiesta en cualquier acción del día a día, por ejemplo, en subir unas escaleras, o en levantar las bolsas de la compra, o en que no se te escape el bus. Entonces, el objetivo es hacer que tu cuerpo en sí sea más útil en esas acciones y que un requerimiento de 5, que sería subir una cuestecita, para ti no se convierta en un 10. Entonces, cuando empezamos a plantearlo de esta forma, lo que tenemos que mejorar son tus bases de extremidad inferior, de extremidad superior, y a partir del entrenamiento pues podemos adaptarlo muy bien. Se puede entrenar de muchas formas. Puedes entrenar en un gimnasio, puedes entrenar con gomas, con garrafas de agua, puedes entrenar con piedras, ¿vale? No es siempre el qué, sino el cómo y cómo se adapta a ti. Porque si tú vives a 3 horas de un gimnasio, el hecho de apuntarte a un gimnasio te va a generar más presión que no el simple hecho de saber cómo entrenar la fuerza. Y por eso, como ejemplo, yo pongo a algunas de las chicas que están mejorando pues trabajando a domicilio, en casa. Entonces, eso es una gran alternativa. Por otro lado, quería que se entendiera lo que buscamos cuando empezamos a trabajar fuerza. Pues realmente lo que buscamos es que se adapte a tu día a día, ¿no? Es decir, que puedas hacer pues, un cambio de ritmo, que seas más efectiva haciendo esas tareas y que realmente se expresen las variables que quieras que se expresen. Obviamente utilizamos el músculo como órgano endocrino y como un órgano que mejora el medio interno. Es decir, puede mejorar el microambiente tumoral en un contexto de cáncer o patología metabólica. Podemos mejorar ese microambiente tumoral también a través del ejercicio cardiovascular, sobre todo esa famosa zona 2, esa zona 2 zona 1, zona 2, que son las mejores zonas para aclarar lactato. Hablábamos que los estudios sugerían que en contexto de cáncer, trabajar la parte cardiovascular sobre el 50%, así como en sujetos sanos quizás era un poquito por encima, aclaraban mejor lactato, pero luego todo dependerá del sujeto y probablemente habrá personas que tengan una patología oncológica o tengan un cáncer que lo aclararán a frecuencia cardíaca superior, ¿vale? Pero realmente ese es el tema, individualizar. En el caso de aplicar fuerza, simplemente podemos utilizar patrones de movimiento básicos, que es para sentar unas bases a una persona que no está acostumbrada a hacer trabajo intenso o así. Lo mejor que puedes hacer es no complicarle la vida. Por ejemplo, ahora yo mismo estoy sentado en un banco. Podría trabajar un levantamiento desde un cajón o desde un banco a la máxima velocidad que pudiera, y eso implicaría una mejora de la fuerza. ¿Por qué? Porque estoy desplazando mi carga a una velocidad. Y si yo mejoro la velocidad a la que me levanto, es decir, la velocidad a la que desplazo esta carga, que no quiere decir que si cojo una garrafa vaya a levantarme a la misma velocidad, tendré otra velocidad para esa carga. Entonces, ese es un poquito el objetivo. ¿Por qué? Porque hay marcadores, hay un montón, pues el sprint, el salto, la fuerza de agarre, lo que puedo levantar, cómo me desarrollo a nivel coordinativo, el equilibrio, muchas cosas que van a ir bastante de la mano, porque al final la sinergia muscular también me va a ayudar a que aplique mejor la fuerza y el equilibrio en sí, o el sistema vestibular, o todo lo que concierne al equilibrio, que son muchas cosas, pueden tener que ver. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú empiezas a entrenar y tienes claro lo que vas a hacer, recomiendo 100% escoger ejercicios que puedas realizar, ¿vale? Es decir, si yo te recomiendo hacer una sentadilla, no tiene por qué ser una sentadilla con barra trasera, con 2 discos de 20 kilos a cada lado, levantando prácticamente 100 kilos, sino que a veces tu propio peso ya va a suponer un esfuerzo necesario para generar una percepción de esfuerzo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se tiene que adaptar el nivel, se tiene que progresar y se tienen que prever a largo plazo esas evoluciones. Yo no puedo pretender asegurarte, porque no puedo, lo que puedo asegurarte es que voy a estar a tu lado en caso de que trabajemos juntos, ¿no? Pero no puedo asegurarte todas las mejoras, porque van a depender sobre todo de ti y de lo que hagas. Pero sí que puedo asegurarte que si le dedicas tiempo a tu organismo,
lo hagas indistintamente de que sea conmigo o con otra persona, que tú seas autodidacta, que si progresas y te mantienes constante, vas a conseguir muchos más cambios que comparado con si haces una cosa perfecta un solo día. Porque esa cosa perfecta no tiene una frecuencia, no tiene una acumulación, no tiene una progresión, y por mucho que parezca que el ejercicio tiene que ser siempre divertido, no es que tenga que ser divertido, es que nos da unos beneficios inmensos. Evidentemente que sea divertido ayuda y que te distraiga ayuda, pero si no eres capaz de sostenerlo en el tiempo, algo que sea suficiente como para estimular tu cuerpo, probablemente no vas a conseguir esos cambios que quieres o esa capacidad del organismo de mejorar, es decir, esa parte metabólica. Por eso intento explicar esto, ¿no? Que el entrenamiento es mucho más que solamente moverte un poco y pasártelo bien. A veces te tienes que apretar un poco, tienes que exigirte, tienes que ver cómo responde tu cuerpo a esas intensidades y después se deciden cosas, se toman decisiones. Pero no hay que presionarse, hay que practicar, repetir, repetir y repetir. No sé si sabéis, pero se dice, ¿no?, que el agua puede partir la roca, y no la parte porque sea más dura que la roca, sino porque incide mucho tiempo sobre la misma brecha, o porque genera una brecha de tanto incidir. Entonces, esas mejoras, esos progresos, eso que se traduce luego en, ostras, es que hoy he ido, por ejemplo, me decía el otro día, ¿quién fue? Susana, creo que fue una chica que trabaja conmigo, me dijo, es que he ido a la montaña, hemos ido de excursión y no era yo la que hacía parar al grupo, eran ellos y ellas las que me decían, oye, hasta aquí, porque yo tiraba, ¿sabes? Cuando eso pasa, te das cuenta de que el cuerpo está haciendo cambios, pero probablemente de lunes a martes no vas a ver un cambio sustancial, pero igual, de enero a diciembre, vas a mirar para atrás y vas a decir, madre mía, qué cambio he dado, quién soy, ¿no? ¿Quién es esta persona? Así que, en general, me gustaría animaros a que expusierais vuestros frenos, lo que realmente os está bloqueando para conseguir un objetivo, y os mantuvierais firmes en lo que queréis conseguir de verdad. Porque es muy complicado a veces dibujar un objetivo y romper todas esas creencias y todos esos bloqueos que van a producir, digamos, ese efecto adverso, y que siempre busquemos una excusa para estar mal o para determinar que eso no es para mí, aunque sea absolutamente lo que necesitas. Pero es un consejo, esta pequeña clase, ¿no?, o explicación que me gusta hacer, es para eso, para entender el cómo funcionan las adaptaciones. Funcionamos generalmente por sobrecompensación, es decir, nos exponemos a un estrés que nos produce una desadaptación, inflamación y todos digamos, la carga o la respuesta aguda de inflamación que se produce en el cuerpo, y luego el cuerpo compensa a la alza para que no vuelva a suceder, es decir, nos volvemos más fuertes para no volver a tener una caída tan grande. Por eso un entreno intenso, sobre todo pongo énfasis en la palabra intenso, es a veces más eficiente que un entreno muy voluminoso, solo fatigante, que no genere un estímulo suficiente para hacer mejorar el cuerpo. Hasta aquí me parece suficiente en cuanto a la parte de mentalidad, ¿no?, y de entender un poquito por qué funciona todo esto. ¿Qué podemos hacer a nivel práctico para empezar? Para empezar, yo siempre soy partidario de elegir 1, 2 o 3 días, que es lo que generalmente una persona sedentaria o poco activa puede tolerar bien, de forma intensa. Distribuir los entrenamientos, sobre todo, pues, adaptando bien el contexto, si se puede hacer un poquito trabajo de todo el cuerpo con un par o 3 de ejercicios básicos pesados o intensos, porque no siempre todo el mundo dispone de mucha carga, pero sí que lo puede intensificar. Y ver cómo se responde ahí. Es decir, no por acumular muchas más repeticiones, ni mucho más rápido, ni mucho cansancio, que no es el objetivo, de hecho va a fatigarse, se va a mejorar más, pero sí hacer una rutina básica, un trabajo de movilidad 1, 2, 3 veces a la semana, o incluso cada vez que se entrena hacerlo al principio de la sesión, o hacerlo en un bloque libre, y luego cumplir con el trabajo cardiovascular, repetir, repetir y repetir. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que tu sistema, tu patata, el corazón, se vuelva cardiometabólicamente, es decir, tu fitness cardiometabólico esté mejorando y esté aclarando, es decir, esté compitiendo contra
ese lactato que al final se expulsa de la célula y termina generando todo un microclima muy adverso que es bastante proclive, ¿no? O precursor de generar un entorno bastante familiar para que un tumor se instaure o para que una célula tumoral se instaure ahí. Entonces, nos interesa generar una buena competencia, y es que mi músculo, en una zona bastante bajita, y luego haciendo el paralelismo con la parte intensa, ¿no? Es decir, tenemos que tener picos de fuerza o incluso algún pico de intervalos, que no hace falta que sean muy largos, sino que sean intensos, nos ayude a, digamos, desestructurar ese microambiente que no queremos. Por otro lado, comentaría que eso, las zonas bajas de trabajo tienen que ser muy largas, y la norma, es decir, la ciencia nos está diciendo que a más minutos, mejor, hasta que hacemos meseta y no lo toleramos más, pero ahí hay que mantenerse, y esto va rondando en personas sedentarias entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad. Entonces, si echas cuentas, pues aproximadamente estas 5 horitas a la semana de actividad tendrían que salir. Tendrían que salir, madre, si se me va la cámara, mal, pero bueno. Tendrían que salir estas, digamos, estas horas de... Para terminar, ¿qué es lo que creo que es súper importante para que tengáis claro lo que hay que hacer? Empezar es empezar. Evidentemente, si no tienes la seguridad de hacer las cosas que tocan, si no crees que sepas hacer lo que sabes que necesitas hacer, evidentemente no temas en buscar ayuda. Pregunta, infórmate, no sabes nunca cómo y cuánto se te puede adaptar una cosa, y eso probablemente tenga un potencial beneficioso que en definitiva sería una gran inversión para ti. Entonces yo lo recomiendo mucho. Dicho esto, empezad a cuantificar un poquito los minutos, el trabajo que hacéis, la intensidad a la que lo hacéis, el perfil de ejercicio a lo que lo hacéis, las cargas que desplazáis, todo eso cuenta. Y al trabajar y hacer valioso el trabajo que estáis haciendo, empezaréis a daros mérito. Y cuando os empecéis a dar mérito, empezaréis a ver que incluso las creencias que tenéis dentro mejoran, porque estáis trabajando en vosotros, os estáis dedicando espacios y os estáis haciendo fuertes. Así que terminaría diciendo esto: aumenta tu actividad. Al principio casi que da igual cómo, pero enfócate en hacer lo que realmente sirve. ¿De acuerdo? Trabaja la fuerza, búscate un par de ejercicios básicos, sentadillas, pesos muertos, un poquito de gomas, un poquito de core incluso, que te puedan servir, pero intenta no apalancarte, intenta tirar hacia adelante. Sé que cuesta y paradójicamente parece que por moverte te vas a cansar más, pero es absolutamente al revés. Muchas veces estamos cansados, aparte por el efecto secundario de tratamientos, por el hecho de que el músculo está inactivo y no tiene que señalizar nada, las vísceras están fuera de su trabajo habitual y no se consigue que tengan una función. Entonces, ¿para qué van a trabajar si da igual? El cuerpo está en modo ahorro y no tenemos cargador. En cambio, activando todas las vías neurometabólicas, bueno, hormonales, todo lo que se relaciona con el sistema inmune, con el sistema neurológico, con el metabolismo, que al final es un todo, tiene que ser activado, y tiene que ser activado de la forma correcta. Así que fuerza, cardio, minutos, control, sobre todo tiempo, dedicación y frecuencia serían las bases con las que yo empezaría a trabajar. Así que muchas gracias por haber visto este ratito de vídeo, de clase, y a entrenar. Hasta luego.